que muy pocas veces se enseña, o quizá porque es un poco difícil explicarlo, comprenderlo. El reino de los cielos o el reino de Dios. En la Biblia encontramos el reino de los cielos, cuando Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en otros versículos dice, aparece el reino de Dios. Yo le he titulado esta enseñanza, el reino de los cielos. Y vamos a buscar unos 3 versículos en el libro de San Mateo 2 y en el libro de San Marcos 1. Vamos a ir primero a San Mateo capítulo 3, versículo 2. San Mateo capítulo 3, versículo 2. Aquí está predicando Juan el Bautista. Y dice en el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿De qué nos tenemos nosotros que arrepentir? ¿A qué vino Jesucristo? A destruir todas las obras del diablo. Porque nosotros en algún momento hemos estado atados con cadenas espirituales de maldad y hemos sido servidores de las tinieblas en algún momento de nuestra vida. Yo lo digo en lo personal, pero la Biblia enseña que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice este versículo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, lo dijo Juan el Bautista. Ahora veamos qué nos dice Jesucristo en el capítulo 4, versículo 17. Y dice este versículo, cuando ya que el Señor Jesucristo empezó a predicar, también empezó a predicar, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es realmente el mensaje de Jesucristo, el arrepentimiento de nuestros pecados, el arrepentimiento de ya no seguir viviendo como hemos vivido muchas veces en pecado sin darnos cuenta, porque a veces lo hemos vivido por ignorancia. Por eso dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció, mucho pueblo de Dios, muchas se han muerto porque se han metido en la religión, no en el verdadero evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos enseña la palabra. Jesús era su mensaje, que era arrepentíos. Miren, en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El pueblo fue destruido. Nosotros seremos destruidos si no nos enfocamos en la Biblia. Hoy hay muchas enseñanzas que no son bíblicas. Hay muchas religiones que no son bíblicas, que no se basan en la Biblia. Y muchos dicen, es que no tienes la sana doctrina. Si la sana doctrina está aquí. Recordemos que nosotros, si realmente seguimos la Biblia, no podemos salirnos de lo que está escrito. No le podemos agregar ni quitar a la escritura. Así lo enseña ya en Deuteronomios, lo enseña en Proverbios y lo enseña en Apocalipsis. En Deuteronomios capítulo 12, versículo 32. Si se recuerdan, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello ni le quitarás. Dice, o sea que la palabra tiene que ser predicada tal y enseñada como el Señor lo ha mandado. Y por eso Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca el libro de ley, sino que de noche y de día meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito. Es la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 30 también nos enseña la palabra del Señor que no debemos añadirle, porque la palabra del Señor es limpia y es escudo, dice, alrededor de los que le temen.
Y por eso dice, no añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. O sea, cuando nosotros agregamos algo a la palabra, como quien dice, el Señor le faltó esto, porque esto me conviene a mí. No, el Señor hizo su palabra sabiendo que esa palabra que nosotros tenemos, dice la Escritura, que fue refinada 7 veces en horno de fuego antes de ser enviada a nosotros. Por eso esta palabra de Dios es santa, es digna de ser recibida por todos. Y allá en Apocalipsis, capítulo 22, si se recuerdan, versículos 18 y 19, nos enseña la palabra y dice, yo testifico a todo aquel que cree en la palabra, que cree en las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte. Versículo 19. Dios quitará su parte del libro de la vida. Miren, es que es tremendo. Por eso nosotros tenemos que hacer lo que realmente nos enseña la palabra del Señor. Y aquí dice la Escritura, volvemos a San Mateo 4, 17, ese es el mensaje que nosotros debemos llevar a la humanidad. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo estaba hablando con una persona estos días y me dice, yo le digo, es que hay que arrepentirse, le digo, y me dice, pero yo de qué me voy a arrepentir si yo soy bueno. O sea, porque tienes que leer la Biblia y te vas a dar cuenta que a la hora de leer la Biblia te vas a dar cuenta que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno. Si eres bueno delante de muchos de nosotros, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Delante de Dios hemos pecado. Comparados con otros personajes que han sido asesinos, que han sido... Nosotros somos buenos, porque nos comparamos con las demás personas. Pero si nos comparamos con el Señor dice, sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces vamos viendo que el reino de los cielos, vamos ahora a otro versículo allá en San Mateo 1.15, San Marcos 1.15, y estos son los 3 versículos con el cual arrancaremos nuestra enseñanza. Y dice la Escritura, el Señor Jesucristo también predicando el Evangelio, dice el versículo 14, después que Jesús fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Mire, aquí ya lo toma como el reino de Dios. Allá en San Mateo lo toma como el reino de los cielos. Y dice, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese es el verdadero mensaje de Dios. Ese es el mensaje que el Señor nos ha mandado cuando Él dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y predicad el Evangelio. Y hay muchos que empiezan a enseñar otras cosas que nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos, dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio que es nuestro Señor Jesucristo. Creed en el Evangelio que es realmente la palabra de Dios, no el concepto religión. Porque nosotros a veces nos identificamos y soy evangélico. Y lo primero que decimos, ¿de qué denominación eres? ¿A qué denominación perteneces? Dios no vino a poner denominaciones ni religiones. Dios dijo, id y predicad el Evangelio, arrepentíos de vuestros pecados y creed en el Evangelio. Por eso allá en San Mateo 28, 18, cuando Jesucristo ya se iba al cielo, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio de Jesucristo, del reino de los cielos. Entonces vemos, ¿qué es el reino de los cielos? El reino, en el concepto central del reino de los cielos es el cristianismo, es el que cada ser humano entienda que Jesucristo vino aquí a esta tierra a morir por nuestros pecados, vino a enseñarnos que hay un gobierno celestial, que el reino es un reino espiritual donde Dios reina, no es un reino terrenal como lo esperaban. ¿Se recuerdan que el pueblo judío esperaba al Mesías que viniera a salvarlos de los romanos, que en ese tiempo eran esclavos de los romanos? Y entonces ellos esperaban que viniera alguien a rescatarlos, y ellos esperaban al Mesías, y hasta hoy en día lo siguen esperando. No han entendido, muchos no han entendido. Gloria a Dios que hay muchos que sí también ya van entendiendo el Evangelio. Pero el reino de Dios es un reino espiritual. Por eso nosotros no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nuestra vida cambia, nuestra forma de hablar cambia. Si antes eran mentirosos, el Señor nos dice, oye, eso es malo, eso, y nosotros cambiamos. Hay mucha gente que ha sido transformada por el Evangelio al momento de entregar su vida, porque el reino de los cielos es un reino espiritual donde Él reina manifestándose aquí en la tierra a través de sus seguidores, prometiendo una vida eterna y una comunión con Él. Eso lo podemos experimentar si nosotros nos sometemos a la palabra de Dios. Si nosotros dejamos que esta palabra cobre vida, porque esta palabra no es una palabra muerta, sino esta es una palabra viva. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, eficiente para todo, que penetra hasta partir el alma, penetra el espíritu, penetra las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierne cada pensamiento que nosotros tenemos, cada intención del corazón. Por eso el reino de los cielos, quizá humanamente nunca lo vamos a entender, pero si nos enfocamos dentro del concepto espiritual, vamos a entender que Jesucristo, Dios, dice la Escritura en San Mateo, no, en San Juan 4:23, cuando dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Por eso, el reino de los cielos, ¿cómo se accede al reino de los cielos? En primer lugar, por fe. En primer lugar, naciendo de nuevo. La palabra del Señor nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice San Juan capítulo 3. Entonces, el reino de Dios es accesible por fe y a la obediencia que nosotros tenemos a Dios. El reino de los cielos es presente, es pasado, presente y es venidero, porque el reino de los cielos es todo en el mismo instante, están sucediendo todas las cosas, porque en el reino de los cielos no hay presente, pasado y futuro como el tiempo que nosotros conocemos. Porque el tiempo que nosotros conocemos, el que Dios hizo para nosotros, Él lo hizo para nosotros. Él está fuera del tiempo nuestro. Él no pertenece a este tiempo. Por eso, el reino de los cielos es importante que nosotros vivamos dentro del reino de los cielos. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa y estamos fuera de nuestra casa, y ya estoy en casa, pero a veces estamos fuera de la casa, no hemos entrado dentro de la casa para estar dentro de la casa. Una cosa es que la casa esté ahí, pero otra cosa es que nosotros ya estemos dentro de la casa. El reino de los cielos pasa igual. Jesucristo dijo, el reino de los cielos está aquí. La pregunta es, ¿nosotros estamos dentro del reino? ¿O todavía no hemos entendido qué es el reino? Mire, San Juan capítulo 3, versículo 3, vamos a leerlo. San Juan 3:3, Jesucristo lo dijo claramente.
Jesús respondió, estaba hablando aquí con Nicodemo, que él llegó a visitarle, a preguntarle cosas del reino. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es importante el nacimiento de nuevo en el Espíritu. En el Espíritu. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, dice allá en Hechos. Pero aquí el Señor le está hablando a Nicodemo y también nos lo está diciendo a nosotros, si es que en nosotros hay duda, ¿cómo voy a entrar al reino de los cielos? ¿Y cómo? ¿Será que yo sé? Para el reino de los cielos se accede a través de la fe, la obediencia, el arrepentimiento, la conversión al Evangelio de Jesucristo o la conversión al mismo Jesucristo, saliendo de las tinieblas, pasando a formar parte de la luz que es Jesucristo, saliendo de las fuerzas del enemigo que es el diablo, el reino de la oscuridad y acceder, dejar que Dios nos guíe y nos ilumine a través de su Santo Espíritu para llegar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuáles son unas características, las características principales que tiene el reino de los cielos? El reino de los cielos es un gobierno divino, un gobierno espiritual. Dios es el gobernante y juez, estableciendo su autoridad allá en los cielos y en el corazón de cada uno de sus hijos. Dios es el que gobierna. Dios es el que, si Dios quisiera, pues nos quita la vida y ya está, porque Él es el que gobierna. Nosotros no tenemos autoridad, absolutamente nada, cuando estamos dentro del reino y dejamos que Dios gobierne nuestra vida. Por eso el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro nos enseñó y nos enseña. Él dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Nos enseñó. Cuando el Señor Jesucristo estaba allá en el Monte de los Olivos, orando en aquella agonía, Él dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pase de mí este momento que yo voy a pasar, si posible, quítamelo, Señor. Pero Él inmediatamente dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque humanamente el Señor Jesucristo ya sabía lo que venía y sabía lo que le iba a esperar. Lo iban a azotar, lo iban a despreciar, lo iban a escupir, lo iban a clavar, lo iban a golpear. Es que lo iban a hacer así, en pocas palabras, trizas, destrozos. Y fue lo que le pasó. Yo no sé cuánto pesaba la cruz del Señor Jesucristo, que tuvo que cargar, y él ensangretado se había desangrado y le obligaron a cargar la cruz. Y por eso, sin duda, yo pienso, eso no lo dice la Escritura, pero podemos llegar a pensar que cuando uno se va desangrando va perdiendo fuerzas, y él cargó la cruz del Calvario y por eso se cayó 3 veces. Y yo creo, cuando él se caía le latigaban para que volviera otra vez a levantarse y seguir cargando la cruz. Llegó un momento en que ya no pudo. Entonces apareció Simón de Cirene y le obligaron a cargar la cruz. Todo eso lo pasó el Señor Jesucristo por nosotros. Y llegó todavía allá a la cruz y lo colgaron en un madero, lo clavaron a derramar la última sangre por nosotros. Por eso Él nos está regalando ese reino de los cielos. Dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, creo que es, si lo buscan, que Él nos ha preparado una casa para nosotros. 5.1 creo que es. Sí, 2 Corintios 5.1. Miren qué dice, mire, Él nos ha preparado porque sabemos, dice, que si nuestra morada terrestre, porque sabemos, dice, Pablo lo sabe perfectamente y usted y yo lo sabemos perfectamente, que esta morada, esta casa que tenemos aquí en donde vivimos hoy se va a destruir. Porque el Señor, cuando venga y construya cielos nuevos y tierra nueva, cuando quemará esta tierra por toda la maldad que hay,
¿Qué dice? Nosotros tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos en los cielos. Tenemos de Dios. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Allá tenemos nuestra casa. Allá a eso le tiramos. A eso vemos. Por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Cuando dice la Escritura, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Que busquemos las cosas de arriba. Que busquemos las cosas celestiales. Que busquemos allá aquella mansión. Mire, 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 dice que tenemos una casa no hecha de manos por Dios allá en los cielos. Eso fue lo que Jesucristo prometió allá en San Juan 14, cuando Él dijo a sus discípulos, voy pues, no se turbe vuestro corazón, que no esté triste vuestro corazón, si creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, cuando Él empezó a decir ahí que Jesús era el camino, Él era la verdad y Él era la vida, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Dice, pero hay esas casas que Él ha preparado para nosotros. Y si no hubieran esas casas, también Él hubiera dicho, me voy a ir allá y luego vendré. Pero Él ha prometido esa mansión. Él ha prometido la casa para cada uno de nosotros. Yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, mire, ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. Si es que de verdad le vamos a ser fieles al Señor. Dice, preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire, esa casa que nosotros vimos ahí en 2 Corintios 5, lo había dicho el Señor Jesucristo aquí antes de irse al cielo, antes de ir. Y ahora pregunta ahí en el versículo, y dice el Señor, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y Tomás le dijo, ¿cómo vamos a ver el camino si no nos lo ha dicho? Entonces él mismo se dice, yo soy el camino, dice en el versículo 6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie llega al Padre, nadie entra al reino de los cielos si no es por medio de Jesucristo. Nadie va a ir a los cielos si no pasa por Jesucristo, si no recibe ese gobierno divino que es Dios el que gobierna. Dios es el juez, establecido su autoridad, y ha establecido esa autoridad en los corazones de cada uno de nosotros, porque Él nos ha dado poder y autoridad cuando Él dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales que seguirán a los que creen? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, dice. Pero estas señales seguirán a los que creen. Hay veces que nosotros no creemos, dudamos. Vamos a orar por alguien y en vez de que sane, se muere. Porque no tenemos esa creencia, esa fe. El Señor Jesucristo lo dice claramente, conforme a tu fe sea hecha. Y por eso los discípulos le dijeron, aumenta nuestra fe. Y él dijo, si tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza. La genuina fe no necesita tamaño grande, sino el tamaño de una mostaza, pero es una fe genuina, suficiente para mover montañas, suficiente para que todo lo que nosotros pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, todo se hará. Entonces vemos que el gobierno de Dios es divino. Miremos Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos capítulo 11, versículo 36.
Mire, porque de Él y para Él y por Él y para Él son todas las cosas. Del Señor Jesucristo. Es el reino de Él. Usted, Dios le ha dado la oportunidad de que sea de Él. O nosotros decidimos, yo decido no ser de Dios y automáticamente le digo al Señor, no, yo voy a hacer mi voluntad, Señor. Pues el Señor dirá, tú has creído en mí, te conviertes en un hijo de ira. Y el día de la ira vendrá sobre ti. Porque dice la Escritura, que habrán hijos de ira, lo mismo que los demás. Dice, recibiremos el mismo castigo. Porque nosotros ya hemos creído. Por eso, se recuerdan que cuando allá cuando él salió a sembrar y de repente se creció el trigo y creció también la cizaña. ¿Quién creen que sembró esa semilla ahí de cizaña en el campo? Un enemigo, dice. ¿Quién es nuestro enemigo? Que a veces nosotros no nos damos cuenta y viene y siembra cosas dentro de nosotros y ya nos convertimos en cizaña. Satanás viene y siembra un mal pensamiento y siembra y empezamos, y como estaba yo oyendo una predicación en estos días y decía, el que recibe por ejemplo, yo voy con la hermana y le empiezo a contar un chisme. Yo soy chismoso, pero si ella me escucha, ella también comparte lo mismo que yo y ella se convierte en chismosa. No, es que solo me contaron, pero si usted dejó que yo le llenara su corazón y usted me oyó, usted comparte exactamente lo mismo. Por eso cuando alguien de nosotros, escuchamos nosotros que habla del hermano, cortémoslo de raíz para que no avance eso. Porque si no ya empezamos a nosotros a ver al hermano, al vecino, al amigo con malos ojos y abrazamos a aquel que está metiendo cizaña. Y aquel que hablamos de él ya lo vemos diferente, ya lo vemos, es que tal vez sí tienes razón, que no sé qué. Entonces, no dejemos que nos contaminen, sino llenémonos del reino de los cielos, llenémonos, porque si estamos llenos de la luz del Señor Jesucristo, no hay lugar para la oscuridad. Es como que si yo llenara esta botellita con agua, la lleno, pero luego le quiero meter otra bebida, ¿entrará? No, tiene que estar vacía para que entre. Y así, si nosotros estamos vacíos de Dios, el diablo entra facilito a nuestras vidas. Por eso la Escritura dice, cuando el espíritu inmundo sale de la persona, anda por lugares secos buscando dónde encontrar, dónde ir a hacer otra vez maldad, pero no encuentra y dice, volveré allá a donde salí. Y cuando llega, ve que la casa está adornada, está vacía, está limpia. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha limpiado. Pero como la persona no se sujetó y no se puso a estudiar la Biblia y no se puso a llenar su corazón de la palabra de Dios, entonces viene otra vez el demonio y dice, voy a mi casa y mira, la encontré vacía y adornada, dice. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y por eso dice, y el postrer estado de aquel es peor que el primero. Porque de primero tenía solo un espíritu inmundo, pero el Señor lo limpió y lo sacó. Y él vino y adornó su casa y todo. Pero luego hay otros 7 peores que él. Entonces son 8. Pero 7 peores que el primero. Pero hay 8 que están ahí gobernando. Y se dan cuenta que cuando la gente ya conoce del Señor y uno le habla de Dios y le dice, ven a la iglesia, si no te vas a ir. No, si eso ya lo sé, dice eso. Y a veces nos evangelizan también ellos cuando nosotros les evangelizamos. Pero no hacen lo que está escrito. No, por ejemplo, ve a la iglesia y les menciono, sí, Hebreos dice que no dejemos de congregarnos, sí, pero no te congregas. Y dice, y empiezan a hablar palabras así, y vulgares, y cuando ellos saben perfectamente que dice la Biblia, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solo aquella la necesaria para edificación. Por eso dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo muere en abundancia en nosotros. Pero también dice Santiago, que así como vive la palabra de Cristo en abundancia en nosotros, que también seamos hacedores de la palabra. Y así es el reino de los cielos. El reino de los cielos dice que es del Señor Jesucristo, es por Él y para Él, y de Él son todas las cosas,
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Otra característica del reino de los cielos, que su dimensión es espiritual. Es un ámbito espiritual. Y una, podemos llamar una cultura celestial. Es todo el Señor, Dios Todopoderoso. Si es espiritual es porque Dios es espíritu, dice. Dios es espíritu. Y los que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Es una dimensión espiritual que transforma nuestra vida terrenal, no en un lugar físico, sino en un sentido espiritual que su interior, que nadie lo puede ver, es que va cambiando. Y conforme va cambiando nuestro interior, nuestro exterior también va cambiando. Porque mire, si nosotros nos damos cuenta, muchos van detrás de las modas, detrás de las modas, detrás de las modas y las modas. Pero las modas, ¿de dónde creen que salen? Del diablo. Del diablo. Salen realmente del corazón del diablo. Y muchos de nosotros vamos detrás de las modas, que salen, por decir algo, unos peinados así como gallos y así. Y la gente, a este le va bien, y si cortes de pelos así meros raros, o se dejan crecer el pelo largo. Es la moda tener el pelo largo. ¿Qué dice la Biblia? Honroso le es a la mujer tener el pelo largo y honroso le es al hombre tener el pelo corto. Es honroso, ahí nos diferenciamos. Pero si vamos los dos de pelo corto, nosotros bien cortadito el pelo, y las hermanas también se cortan el pelo y se ponen bonitas, pero hay una diferencia porque no se lo cortan casi, sino, o los vestidos, ¿cómo? Si nos cambiamos interiormente, automáticamente nuestro exterior va a cambiar. Ya no nos vamos a ir y nos vamos a comprar un pantalón roto de todo aquí en la rodilla y todo roto, no, porque eso ya no va con nosotros. Y esas modas a veces las metemos dentro de la iglesia, como también la música. Hoy está de moda poner luces dentro de la música, y eso yo lo miraba anteriormente, hace los años 70, ¿no? Si 70 nací yo, 72, 80, 90, todas aquellas luces que ponían me recuerdo yo, cuando yo estaba estudiando, contrataron un grupo de allá de mi pueblo para que fuera ahí a tocar en el aniversario del instituto donde yo estudiaba. Y era la primera vez que uno que es niño, digo yo, adolescente, tenía yo como 14 años, vi por primera vez. Nosotros queríamos quedarnos ahí, le dije, tal vez con mentiras a mi papá, que los profesores habían dicho que queríamos, que había que estar ahí. Y total que nos quedamos esa noche en el acto cultural. Y de repente empezó el baile y empezó la música y decimos, ¿cómo es? Todas las luces ahí, nosotros nos metimos un rato y al final nos salimos porque como que no está uno acostumbrado. Luces aquí, luces allá y luces... Y eso hoy en día está dentro de la iglesia. Eso hoy en día está dentro de la iglesia. Usted ve los conciertos que hacen los cantantes, esto, luces por aquí, luces por allá y todo. Lo mismo que en el mundo ha surgido, ahora se va metiendo dentro de la iglesia. La misma música, solo que con diferente letra, se va metiendo dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y eso no nos damos cuenta nosotros. Por eso allá el Señor dijo, allá en Ezequiel, cuando dijo, los sacerdotes no supieron distinguir entre lo santo y lo inmundo y contaminaron mi santuario. Contaminaron mi santuario porque no supieron distinguir entre lo santo y lo inmundo. O sea, cuando se mete esa clase o la música, el rock, por decir algo, hay otros que dicen el rock cristiano. Dice, ¿usted sabe de dónde vino el rock? ¿Para quién fue inventado el rock? Para el diablo. Y ahora hay rock cristiano. Para atraer a los jóvenes, dice. Para atraer a los jóvenes, Jesucristo usó rock. ¿Qué dijo Jesucristo? Id, predicar el evangelio.
diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos. Ese fue el mensaje que le dio a los 70, ¿se recuerdan? Y de repente regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y ellos venían contentos y alegres. ¿Y qué les dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer como un rayo. He aquí os doy potestad de violar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada esto dañará. Y les dijo, no os regocijéis de que los demonios se sujeten en su nombre. Regocijaos de que vuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Regocijaos de que su nombre esté inscrito en los cielos. Eso es el verdadero regocijo que nosotros tenemos que tener. Esa cercanía con Jesucristo. Cuando llegó Jesucristo, su llegada fue anunciada. ¿Se recuerdan allá en Isaías capítulo 9? Cuando dijo, y una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte, Dios todopoderoso. Fue 430, 450 años antes de que sucediera. Y de repente vino Jesús, se acercó a nosotros. San Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios, dice. Luego dice, perdón. Luego dice, en el San Juan 1:14, y dice, y aquel verbo que habla en el versículo 1 de San Juan 1:1, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y poder. Ese verbo, esa cercanía de Jesús con nosotros, su llegada se anuncia como la cercanía de Jesús, transformando vidas y fomentando la justicia y el amor, porque Jesucristo transforma vidas. Jesucristo enseña realmente vivir. Con Jesucristo ya nosotros tenemos vida, sin Jesucristo solo existimos. La coexistencia es presente y futuro. Está presente ahora en la vida de cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, pero también se consumará plenamente en el cielo cuando nosotros lleguemos allá con Él, porque está prometido. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ha ido a preparar lugar. Nosotros sabemos que esta morada terrestre se va a deshacer, pero tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, sino hecha de Dios allá en los cielos. O sea, tenemos esa esperanza por fe que vamos a llegar al cielo, siendo el premio para los justos. Siendo el premio para los justos. Y como hemos dicho, ¿cómo entramos al reino de los cielos? Se entra por fe y obediencia. Por fe y obediencia, nada más. El Señor no pide, mira, tienes que pagar el impuesto para entrar en el reino de los cielos. Tienes que traer tu ofrenda cada vez que tienes que traer, yo qué sé cuánto. No. El reino de los cielos es gratis. El reino de los cielos no es negocio. El reino de los cielos, si usted ofrenda, hágalo conforme ha propuesto en su corazón. Hágalo, sí. Si usted es agradecido con el Señor, ofrende lo que usted le nazca en su corazón. Si quiere ofrendar 10 euros, 5 euros, 20 euros, 100 euros, 100, 500 euros, es lo que usted le nace en agradecimiento al Señor. Pero no quiere decir que porque usted va a ofrendar más, entonces usted va a entrar en el reino de los cielos, como hay muchos que enseñan. Bueno, yo veo que este da más, pues entonces tiene sus privilegios. No es comprado el reino de los cielos. Se entra por fe y obediencia. Se entra mediante la fe en el arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos divinos, siendo un llamado la preparación y una vida virtuosa, una vida ejemplar aquí en la tierra. Por eso la Escritura dice claramente, por sus frutos los conoceréis. Amén. Miren, nosotros aquí todos estamos quietecitos y todos no matamos ni una mosca. Pero ¿cómo nos comportamos allá afuera? Allá es donde nos van a decir, ay, este es cristiano, mira, y está pasando pruebas, pero es fiel al Señor.
y vive contento y vive agradecido y las pruebas y ahí está. Pero no, y este es cristiano, pero mira su forma de vivir, mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira, está ahí. O sea, por nuestros frutos nos van a conocer las personas. No, ahí es donde, aquí todos somos aleluya, aquí todos somos tranquilitos, pero allá afuera es donde nos conocen las personas. Entonces nosotros entramos al reino de los cielos por fe y obediencia, como dice San Marcos 1:15, que ya lo leímos, que dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed en el Evangelio. La relación con Dios, la relación con el reino de los cielos, o sea, el reino de los cielos y el reino de Dios vienen a ser entonces sinónimos. Sinónimos. Usado en Mateo como reino de los cielos y para referirse al reino de Dios, y usado en los otros evangelios como reino de Dios. En resumen, entonces, ya vamos a ir terminando, porque esto es largo, esto está para unas más enseñanzas, pero vamos a ir dejándolo ahí. En resumen, el reino de los cielos es la manifestación del gobierno de Dios en los corazones humanos. Ese es el reino de los cielos, es la manifestación del gobierno de Dios en los corazones humanos. Es una realidad espiritual que se siembra ahora y florecerá en la eternidad. Porque nosotros, si alcanzamos la eternidad con el Señor, estaremos floreciendo para siempre con Él. El Señor prometió alegría y vida plena en su presencia. Y eso ya lo estamos experimentando nosotros. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo y estamos atribulados, de repente viene una paz en nosotros. En medio del caos hay una paz. Por eso dice el Salmo 23, que aunque andamos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno. ¿Qué dice? Porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infunden aliento. Porque Él lo prometió cuando Él, antes de irse al cielo, dijo allá en San Mateo 28, 18:20 creo que es, cuando dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Si vemos allá en Josué 1:9 también lo dijo. Él dijo que no tengamos miedos, que seamos valientes. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La promesa del Señor es que está con nosotros siempre. Y como Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos de los siglos, dice la palabra del Señor que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. No, es que ahora son otros tiempos, ahora son modernos. No son modernos, Dios no anda en la modernidad. No es que la iglesia tiene que ser moderna. Y la Biblia nos enseña a preguntar por los caminos antiguos. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y nosotros ahora ya no queremos los caminos antiguos, las sendas antiguas. Nosotros ahora queremos modernidad. Gloria a Dios por la modernidad, porque mire, por la modernidad podemos tener esto. Y podemos tener muchas cosas más. La ciencia va avanzando y gloria a Dios porque tenemos un teléfono y nos podemos comunicar con nuestros seres queridos de aquí hasta allá y parece que lo tenemos ahí, si solo falta que nos pudiéramos meter y ya aparecemos allá, que tal vez en el tiempo eso va a ser imposible. Pero los tenemos ahí, los podemos mirar y a ver, enséñeme, como dicen mis hijos, cuando fueron la otra vez había un perrito pequeñito, a ver, enséñeme cómo está. Y ya le ven ahora grande. Pues podemos ver a nuestros seres queridos, solo que no podemos abrazarles. Pero les abrazamos con el espíritu, con todo nuestro corazón. La ciencia ha avanzado, pero nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Vamos a ver el último versículo. 3 versículos más nos queda. San Mateo 6:33. Él nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego, todas las cosas que usted y yo necesitamos vendrán por añadidura.
El reino de los cielos es el tema central de las enseñanzas de Jesucristo, porque Él, si nosotros vemos ahí en los primeros textos que leímos, decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el reino de los cielos es el tema central de las enseñanzas de Jesucristo, que se acerca y está dentro de los creyentes y que se relaciona con la justicia, la paz y la vida eterna. Ese es el tema del reino de los cielos, porque nosotros tenemos que ser justos, tenemos que vivir en paz y tenemos que esperar la vida eterna, enseñando que para alcanzarlo o entrar es necesario nacer de nuevo. Ya lo vimos allá en San Juan capítulo 3 versículo 3, cuando Jesucristo le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos ya está dentro de nosotros. Vamos a ver este último versículo, San Lucas 17, 20 y 21. San Lucas 17, 20 y 21. Mire la respuesta, lo que le preguntaron los fariseos y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo. Preguntando a los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Ahora nosotros estamos dentro del reino, y si no, estamos a tiempo de entrar en el reino de Dios y empezarlo a vivir y empezarlo a experimentar, para que nosotros en aquel día vayamos gloriosos y entremos ya al reino establecido allá en los cielos. Muchos, por no querer obedecer, hoy se están lamentando, y gran lamento, porque gracias a Dios que nosotros tenemos la oportunidad de volver a estar vivos este día, pero muchos ya no están vivos este día. Muchos ya no tienen este día para ver el reino de los cielos, y quizás se han ido sin el Señor y ahora están experimentando aquel lugar tormento y estarán clamando misericordia, y ya no hay misericordia. Decían mis hijos hace rato, estábamos hablando y decían, y entonces, ¿y dónde está el rico de la parábola de Jesús? Le digo, no es parábola, porque Jesucristo ahí no enseñó esa parábola, Jesucristo lo enseñó como una realidad. Las parábolas son para enseñar algo, pero esa no es parábola, sino el rico está en lugar de tormento, y dice, ya lleva 2000 años ahí, ya lleva más de 2000 años ahí, y va a seguir ahí. Y entonces dice, ¿y entonces quién fue el primero que entró al paraíso? Entonces, fue... ¿Quién fue? Abel. Abel fue el primer hombre que llegó al paraíso. El primero que murió aquí en la tierra. ¿Dónde queremos nosotros ir? Hay dos lugares nada más que nos esperan: el lugar de castigo, de tormento eterno, o la patria celestial. Aquel edificio que dice 2 Corintios 5:1, aquellas mansiones que dice San Juan 14:1 en adelante. Nosotros escogemos. El Señor Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ayer vimos que en el nombre de Jesucristo hay poder. El Señor Jesucristo tiene todo el poder, por eso Jesucristo, el Señor, cuando Él se humilló, por eso dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros doblemos nuestra rodilla, de los que están en la tierra, todos se doblarán ante el Señor Jesucristo, todos se humillarán. Aquellos que no lo han querido hacer, lo van a hacer. Inclusive el mismísimo diablo vendrá, se arrodillará delante de Jesucristo, confesará que Jesucristo es Dios y será lanzado al lago de fuego. Va a ser así, porque dice todo. Leámoslo y para que lo entendamos, y con esto termino. Yo dije el último versículo, pero este sí es el último.
¿Cuál era? Se me olvidó. Era Filipenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, creo que es. 8, 9, 10, vamos a leer. Y el 11. Y dice, y estando en condición de hombre, nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, estando en condición de hombre, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso allá en San Mateo 28, 18, Jesucristo dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo tiene Él. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, todos los ángeles, arcángeles, serafines, querubines, y en la tierra todos nosotros, también los animales doblarán, porque allá en Apocalipsis capítulo 5, versículo 13, dice, y todo lo que fue creado en el cielo, en el mar, en la tierra, y dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todos doblarán la rodilla delante de Dios. Gracias a Dios nosotros lo hacemos hoy voluntariamente. Y eso es bueno, porque nadie nos obliga. Hemos conocido quién es el Señor y a Él le damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Dele aplausos al Señor. Dios es bueno y maravilloso. Y dice en la próxima semana, si Dios nos lo concede, miraremos las cualidades del reino de los cielos. Las cualidades, ¿por qué? ¿Cuántas son las cualidades? Que es sobrenatural, que tiene poder para sanar, que es inconmovible, que su realidad puede ser experimentada en el presente a través de su Santo Espíritu. Así que, queridos hermanos, yo les invito a que sigamos estudiando la Biblia, sigamos estudiando, que sigamos leyendo, que escudriñemos las Escrituras. Amén. Amén. Quiero agradecer